Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 4, estamos estudiando nuestro curso bíblico todos los días, con el versículo hoy 14. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. El agua que yo le daré se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna. Queridos amigos, este es el versículo 14 del capítulo 4 de San Juan. Veamos un poquitito dentro del contexto bíblico, es decir, dentro de toda la narración, qué es lo que quiere significar y cómo lo ubicamos a esta frase de Jesús. Jesús que le responde entonces a la samaritana: pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. El agua que yo le daré se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna. Pe alañan de yara y kwa ayubejina, pe alaje y ayubejina. Pe usame eta pm da ete con a llevar aire y la verajata jinago allá lleva. Toda la cuestión que se le había presentado aquí por medio de la samaritana y que le había dicho, bueno, pero tú no tienes ni un balde para sacar agua, moilan de o lo que sea. Jesús, sin embargo, aquí le responde diciéndole que el agua que él da, el agua que él dona, es el agua que ya incluso no necesita venir siempre a sacar del pozo ni a llevar, sino que esta agua es una agua que perdura, dice, se convertirá en él, en fuente de agua que brota para la vida eterna. ¿Cuál es el significado aquí, queridos amigos? Después de diagnosticar, es decir, después de saber que es Eugeina, vea, la sed que vuelve, Jesús revela la alternativa definitiva. Porque de ahora una vez lleva, imagínense más aún en el desierto ahí de Judá, todo esto. O en este caso en el desierto de Samaria, porque están ahí cerca del pozo de Jacob. Y entonces estamos en el desierto, en las montañas de Samaria. Vea cuina. Hace 10 años y cuaco bebe. Entonces y entonces esa sed que uno tiene y que continuamente le vuelve. Entonces tiene que estar continuamente hidratándose. Pero sin embargo Jesús aquí le está dando la alternativa definitiva, una respuesta definitiva. Y una vez ya nunca manda cántaro o lo que sea, la llame eta PM, imagínense. Él les dice luego directamente, se convertirá en él, en fuente de agua que brota para la vida eterna. Este discurso, queridos amigos, es una repetición al don, es decir, al regalo, a lo que el Señor nos va a dar, dice, pero de la manera interiorizada.
el contraste es doble. Por una parte es beber una vez frente a no tener sed jamás. Diré, una vez lleva, pero lo más importante, el contraste es que nunca más, nunca más. Y luego por otra parte está el pozo externo, fuente interior, dice. Entonces él mismo se va a convertir en una fuente interior, de donde sale el agua, la fuente. Entonces la palabra que tenemos aquí en griego es el famoso pino, que nosotros ya hemos dicho varias oportunidades, que quiere decir beber, y por otra parte el pegué que quiere decir fuente, el pino, beber, y el pegué que es la fuente, pero pululuina, pero se veina desde adentro. Y por otra parte, queridos amigos, está el zoe aionios, es decir, vida eterna. Ome eta bm, esa fuente que va a salir desde el interior, esa fuente que sobre todo ustedes van a beber, es, sin embargo, ¿qué cosa? Vida eterna. Zoe, nosotros sabemos, eso en griego quiere decir vida, y luego aionios, que quiere decir eterna. Pendere, coebea, lleva, pepe, cotaina, peando pamo, hay nunca, la vida eterna. Ahora, en hebreo eso se dice main, ¿verdad? Main y yim, y por otra parte está el navá. Navá, que quiere decir brotar en hebreo. Navá, brotar. Teológicamente, queridos amigos, la promesa no es una evasión del mundo. Sino que aquí es una transformación del sujeto. Vida eterna. Soe aionion, ¿verdad? No es eso. Porque está coñando, ya calculó bella. Vida eterna ya es añañemongueta, haya calculaña de enseguida que es cuando me muera. Entonces recota la vida eterna. Hanimbora cuando Jesús está diciendo vida eterna, quiere decir que ahora nosotros ya tenemos la vida eterna, pero desde el momento en que comenzamos a vivir los preceptos, los mandamientos de Dios. Como así también San Juan es el que insiste mucho, la condenación eterna, la muerte eterna, ¿cuándo se da? Entonces, muerte eterna, ¿por qué? Y porque no se convierten, porque no cambian, porque siguen en lo mismo. Prefieren eso. Entonces siguen con la corrupción, siguen con lo mismo, siguen sobrefacturando, siguen engañando al pueblo, siguen engañándose, que en el síntesis es lo más importante entender, ¿entienden? De la embotado y la nerapichá. La nerapichá, como se suele decir, no hay mal que dure 100 años, ¿verdad? O sea, todos podemos sufrir y padecer consecuencias del mal que producen los demás. Todo lo que sea. Pero hay que ver dentro de esa situación vos cómo te comportás, ¿verdad? Yo puedo vivir en la pobreza, pero puedo ser una persona honesta, honestísima, ¿verdad? Así que tú hay que en la riqueza, pero sin embargo ya estoy condenado, según San Juan. Porque no hay quien deje balas, no entendés, y querés seguir siempre en lo mismo. Y seguir luego. Seguir y hacer lo mismo siempre. San Juan es exigentísimo y sobre todo es muy claro, queridos amigos. Es muy claro. Más claro que esto, el agua. Añañemos que está hoy y nada lleva del pegué, es decir, entonces de esa fuente. La gracia entonces, queridos amigos, no sustituye la sed, sino que la gracia lo que hace es transfigurar nuestra vida en esa fuente, en esa vida eterna. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de San Juan. El capítulo 4, hoy el versículo 14 específicamente. Pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed, sino que el agua que le dé
se convertirá en fuente de agua viva que brota para la vida eterna. Queridos amigos, qué importante es lo que estamos aquí leyendo, ¿verdad? Porque esta es la consecuencia del seguimiento de Jesucristo. Ustedes lleva la PMP Yuro, Happy uno la Shame EABM. Se dan cuenta que es también lo que encontramos en otros pasajes. Por ejemplo, San Mateo te habla de sed de justicia, por ejemplo. Se dan cuenta que la sed no es simplemente la sed porque Shei Ujeya lleva a Ikotenepe Umia lleva a Uhanwa. A Peala o Peoña transformata en. Hay muchos que piensan así de una manera muy materialista. Eso son porque justamente nunca ejercitaron el aspecto trascendental, el aspecto del religarse existencialmente dando sentido a su propia vida. Entonces aquí, en el contexto histórico, este lenguaje de fuente, el pegué evoca profecías de restauración. Hay que restaurar la vida, hay que restaurar la fuente de tu corazón, la fuente de tu pensamiento, la fuente de tus normas, de tus reglas, de tus mandamientos. Esa es la verdadera profecía de restauración, queridos amigos. Agua interesante que Jesús dice que brota en el desierto. Esta tiene otra connotación. ¿Por qué? Porque la iron de agua que brota en el desierto quiere decir que a pesar de tus limitaciones, tus errores, tus pecados, puede existir cambio. San Juan entonces nos está dando esa oportunidad y nos está diciendo, dale será, águena, esa pe águena, esa cuáguena, ha epuanire, ha reye esa cuarire, esa pe arire, coangareñe punutare guatare ya poponada pendere coewi. Y entonces, desde ahora, en la medida en que te dejas tocar por Dios, te convertís verdaderamente, deja de ser corrupto, deja de ser mondado, todo lo que vos quieras, ponerle los adjetivos, sustantivos y todo lo que vos quieras, adverbio, la M. Pero lo importante es la conversión. Lo importante es que ese desierto, dice el agua que brota en el desierto, incluso, queridos amigos, puede brotar porque Jesús es la fuente, Dios es la fuente de nuestra propia vida. Dentro de un aspecto histórico, este evangelio está haciendo una relectura de los símbolos. Y aquí el símbolo principal está siendo el agua, ¿verdad? Y los vuelve a repersonalizar, es decir, lo vuelve a tomar de una manera bien concreta, personalizando. La promesa de Dios no se limita a un lugar, no se limita a ave, outa, oseta, el pegué, la fuente, ave onita hina, lleva perecota la oceana. No se limita entonces a ese cuá, que es un cuá santo, porque upeyo se la peinte o se la lleva que brota, sino que es el agua que habita en quien cree. Es decir, un océano lleva, brotará desde dónde, desde el corazón, desde la mente, desde tu forma de pensar, de tu forma de actuar, de tu forma de vivir de acuerdo a los mandamientos y las reglas del Señor. Entonces la novedad cristiana se expresa como una interiorización del regalo del don. Interiorización, queridos hermanos, del regalo, del don que Dios nos está dando. Por eso, en un contexto cultural antropológico, depender de una fuente externa implica recorridos y esfuerzos. Pepe Juana, pero la vende cántaro mía, lleva la vende bairú, vende acá, ani vende hombro ari o lo que sea, y me da caballo ari, burro ari, carreta, peo anuala, PGK, peorula, ¿verdad? Esa es entonces la forma de decirnos. Implica siempre un recorrido y un esfuerzo humano. Sin embargo, desde un aspecto antropológico, esta promesa, queridos amigos, toca el núcleo de nuestro deseo. Va el añade ya hipotá. Y pasar de consumir, es decir, ya haya eka, ya ujanguaisa, haya no erecuan de bairu y erecuan de balde, erecuan de piola, de cuerda, de no angua, amoiste juguay, coangatu, ñanguajema al núcleo del deseo, peñan de ya huele cosea, pela deseo, el deseo, aquello que deseamos, que queremos. Y por lo tanto, ahora ya no es un buscar simplemente para consumir, sino que yo mismo ya voy a emanar.
Shema oya huerecota pe ujina pera. Naikotemos ahí malaja agüero. Shema oya la producía. Entonces el corazón deja de vivir en carencia y aprende la lógica del desborde. Qué linda esta expresión, queridos amigos, y esta simbología que utiliza San Juan, porque el desbordar. Upeago dice, inandica tú, rembotiga lleva pe fuente, pea, rembobrocal, todo lo que vos sea, pero el agua no se queda ahí. Siempre desborda. El agua va saliendo y llega un momento en el cual desborda y se va. Esa es la fuente, queridos amigos. Te diga tú hilare yokobe lleva, sino que siempre es un desborde. Se va llenando cada vez más. Y entonces la vida, queridos amigos, buena, ya no se mide por lo que se obtiene, por lo que yo voy y busco y encuentro, sino que la vida ahora se mira con otros criterios. Esa buena vida se está midiendo por lo que yo estoy sacando de adentro, por lo que fluye de tu corazón. Peña neña me eajina peña de yajicuaoa, hañame eaña de la pichacuerape. Volvemos enseguida con Maña de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 14 en el día de hoy en nuestro estudio. Pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed, sino que el agua que le dé se convertirá en fuente de agua viva que brotará. ¿De dónde va a brotar, queridos amigos? Va a brotar de adentro para la vida eterna. Bueno, esto es lo que nos está diciendo este versículo 14. Hay algunas palabras claves importantes que tenemos que entender, por lo menos doya grecoana. El primero es el mikor, ¿verdad? O makor. Makor, y en griego es el pegé. El pegé en griego y el makor, que es en hebreo. Designan siempre el origen que emana continuamente. Ustedes dicen la fuente. Muy posena. Pegé y makor. Makor, hebreo, pegé, griego. Habéis lo que emana, queridos amigos. Pendica tuyare yokojina, pero sea, es la fuente de agua. Y por lo tanto, exegéticamente, la fuente, así como utiliza San Juan, esa fuente interior indica una presencia permanente del don y de la gracia de Dios. Permanente, benduque. Al utilizar el pegué, porque eso pues es permanente. Te bendiga tú y yo con la fuente, sale y va. De la alan de o continúa, oña repone a joven. Había tú yo soy como joven. Haré yo coseno de muy en brocal, para todo lo que vos quieras. Pero el agua sigue fluyendo y llega en un momento en el cual rebosa, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? Esa imagen que utiliza Jesús. Utiliza el del agua, pero utiliza el de la fuente. Veáis, entonces, en la medida en que ñande alleva yahuere coco ave, en la medida en que ñande alleva peñande yaro meñande ve gracia, y bueno, esto sigue adelante, y sigue, y ese es el pegué. Y por lo tanto, indica la presencia permanente de este don, la presencia permanente del regalo de Dios mismo. Dentro del espíritu teológico, esto se instala como un principio vital que no se agota. Teológicamente nos enseña y nos dice entonces la fuente, peñande yarome eva cueñande, como regalo, es algo que no se agota, queridos amigos, nunca se agota, siempre está brotando desde adentro. Y antropológicamente, ser fuente que transforma la identidad de receptora a dadora. ¿Qué quiere decir esto? Aquí hay nueva concepción. Porque quiere decir que la imagen del hombre, ñande y naubea, da de veima receptores. Un ñande ya recibía y nada de los demás, sino que con anga y ñande oila ñame ea, ñande oila ya cuaoa, o sepe ñande de cobeo y lleva ñande ya cuaoa ñame ñande la pisacuera. Hay una segunda palabrita que es la vida eterna, dijimos ya hace rato, el zoe aionios. Zoe aionios. Y en hebreo es Haye Olam,
Haye Olam, es decir, la vida eterna. No es una duración infinita, queridos amigos, la vida eterna como nosotros podemos pensar. Muchas veces de verdad nuestra lógica, vida eterna. Entonces una vida infinita, que pasa, que trasciende. Sino que, queridos amigos, se está refiriendo a la calidad de vida en comunión con Dios. Vuelvo a repetir y a subrayar, calidad de vida. Veáis, ñande Jacob añete tebe ñande ya no debe. Veáis, peñande yara ñande boror, peñande yara ñande boy, peñande yara, hey, hay ya una vez de iba y ñande mo pinimba, ñande mo pinimba, ñande boy, ñande bo aror. Eso quiere decir, queridos amigos, la vida eterna. Vida eterna. La alegría, pues, es así. Es interesante dentro de la filosofía, cuando se habla, por ejemplo, del tiempo. El tiempo. ¿El tiempo de qué depende, queridos amigos? Algunos dicen el reloj. No. Depende de la psicología nuestra, del hombre. Si, por ejemplo, la seracina, la imevaina, el tiempo no corre hoy. No hace hoy. Si estoy en una situación de preocupación, el tiempo hace con dos asay hoy. A la se arorino festejaron, a celebraron, en un abrir y cerrar de ojo, el tiempo pasa rapidísimo. Ayer. Bueno, y así entonces, queridos amigos, el tiempo psicológico. Y aquí se refiere prácticamente a eso, ¿verdad? El hayé, que es directamente la vida, y el olam, que es la vida eterna. No es duración infinita del tiempo, sino es la calidad de vida. ¿Por qué? Porque nosotros entramos en comunión con el Señor. La vida eterna, entonces, queridos amigos, como siempre decíamos, y San Juan lo repite muchísimo en su Evangelio, el reino de Dios, la alegría de su presencia. Apea entonces la vida eterna, apea entonces ya porque ya coponar. Está con ella, entonces, bueno, cuando me muera voy a ser feliz, cuando me muera, no mames, y al cielo, no. Pero por eso que el aspecto de responsabilidad social es muy importante. La responsabilidad social quiere decir que ñande ko ayeja ko angaye ñande ñambe esa peaña de la pisacuera, para que la comunidad pueda vivir en esta vida eterna. Vivir entonces la vida eterna quiere decir reordenar nuestros deseos y prioridades. Reordenar. ¿Cuáles son tus deseos y cuáles son tus prioridades? Hacia aquello que es permanente, hacia aquello que Dios verdaderamente nos regala. Eso es lo que tiene que fluir desde adentro. Porque si nosotros también podemos traer la muerte eterna también entonces. ¿Por qué? Porque nunca han de ir coponaina, porque nunca han de ella poponaina, peñan de yara y han de andere continuado, beber ella por la iba, ella por la corrupción, ella por la mondajara, ella por la pocane. Eso es muerte personal. Muerte personal porque no estoy haciendo esa voluntad del bien del que me habla justamente el Evangelio de Jesús. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 4. Y hoy subrayamos el versículo 14. Jesús dice, ¿verdad? Pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le dé se convertirá en fuente de agua viva que brota para la vida eterna. Queridos amigos, algunas de estas enseñanzas importantes dentro de nuestro caminar, queridos amigos. En primer lugar, la gracia no solo sacia, la gracia no solamente sacia, sino que transforma en fuente. Entonces nos invita a una fe generativa. La gracia entonces no solamente te va a saciar a vos, sino que cuando hay gracia, cuando hay amor, cuando hay generosidad, esto genera nueva vida. Y esa es la vida del cristiano. El cristiano es el que tiene que generar nuevas posibilidades, nuevas capacidades, generar nueva vida con la gente y con los demás. Una segunda
posibilidad, queridos amigos, es la interiorización del don, es decir, cuanto más ñande ya y qué, haya huereco ñande yara gracia ñande bebé. Esa fuente de vida, como decimos nosotros, que al final de cuentas es Cristo, es lo que nos libera de la dependencia de lo externo. Pero por ahí, upea dice, cuanto más ñande ya huereco ñande yara pues tu maranga tu ñande reco bebe. Cuantos más ñandeñas enduve ñande yara ñe, ha ñaña mindu, ese haya y cuaya, ha obeñande yara oyeru ñande. Eso es interiorizarnos de esa gracia de Dios, interiorizarnos del proyecto de salvación del Señor. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia? Va a ser, queridos amigos, esta interiorización del don que libera de la dependencia de lo externo. ¿Por qué? Y porque vos le tenés a Cristo, le tenés a Dios en tu vida. Y entonces todo lo externo no es que no sirve para nada, haré yata, haré despreciata. No, sino que haré purucuata, haré puruconata. Ah, eso es diferente. Y eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Esa interiorización de ese don nos libera de una dependencia de todo lo que son cosas superficiales y cosas externas. Y después, queridos amigos, hay una frase maravillosa de Santa Teresa de Ávila. Con Dios se puede hacer muchísimo. Con el dinero se puede hacer muchísimo. Pero con Dios y el dinero se puede hacer todo. Queridos amigos, ahí está. Interiorización y la cosa material. Porque algunos quieren entender que tener a Dios es rechazar todo el aspecto material de nuestra vida. No, nosotros somos cuerpo y alma. Nosotros estamos en el mundo, insertos en el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Por qué? Y porque somos de Dios. Pero siempre vamos a trabajar con estos dos aspectos, queridos amigos. Y esta es una teología maravillosa de San Juan. A Santa Teresa muy en práctica. No sé cuántos conventos, cuántos edificios, o sea que necesitó mucha platita, ¿no? Es que Santa Teresa decía, sí, solo Dios basta, dice. Pero solo Dios basta en el sentido de que nos mueve para que nosotros sepamos utilizar los bienes que Dios nos da para hacer que en esta encarnación de nuestra vida se sienta la construcción del reino de Dios. Ya tengo que y después, queridos amigos, una tercera enseñanza es que la vida eterna empieza aquí como comunión que brota. Comunión que brota, queridos amigos, comenzamos aquí. No es que tenemos que esperar, no. Alleva. Yete persona, entonces, la vida eterna ya está comenzando aquí. Y eso tenemos que entenderlo, porque desde aquí vamos a hacer este camino que es comunión, ¿verdad? Es comunión que brota. Un cuarto elemento como enseñanza de este versículo es que nosotros, queridos amigos, podemos entender y saber qué es lo que Dios verdaderamente nos está regalando, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios nos está dando? Pasar del pozo a fuente redefine la espiritualidad, del esfuerzo al don. Pasar entonces, queridos amigos, del pozo a la fuente. ¿Por qué? Y porque ahora ya no es algo externo que yo vengo simplemente para sacar, ¿verdad? Sino que ahora hay una redefinición de la espiritualidad. El esfuerzo, que no quiere decir que vamos a dejar de lado, pero quiere decir que todo esfuerzo humano, queridos amigos, nos está indicando que hay un don precioso y enorme, que es esa fuente, que es el agua, que es Cristo mismo. Y una quinta enseñanza, queridos amigos, es que en la vida cotidiana, vivir desde la fuente interior arriga relaciones y decisiones. Y esto es nuestra vida cotidiana. Vivir desde la fuente interior. ¿Por qué? Porque hay fuente, pues. Fuente quiere decir ir a lo elemental y esencial de donde surge y brota toda vida. Y aquí nosotros estamos viendo eso, ¿verdad? Es aquí donde la relación
entre nosotros mismos, tenemos que mirarlo desde esa fuente. Pero esto también porque se renueva. Cuanto más sale, ¿verdad?, del agua, cuanto más la fuente va pululando ya desde adentro, más gracia también nosotros, queridos amigos, podemos donar a los demás. Muy bien, queridos amigos, así nos vamos despidiendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañé, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.